Que empiece el mame. En 2004, a los 80 años de edad, Marlon Brando grabó la voz para la que iba a ser su último rol en una película, Mrs. Sour, en la cancelada Big Book Man. Brando era bien conocido por interpretar personajes que eran el epítome de la masculinidad. Marco Antonio, Don Corleone, Sky Matterson, el Coronel Kurtz, incluso el jodido Emiliano Zapata. Esa era su especialidad, y carajo que sabía hacerlo bien. Pero cuando el estudio de Big Book Man se le acercó para interpretar al villano de su película, él se negó. Y les dijo que quería interpretar a Mrs. Sour, la villana de la película. Su agente dijo que siempre quiso interpretar un rol femenino, pero que nunca pudo hacerlo. El día de grabación, Brando recibió al equipo con el vestuario completo del personaje, incluido una peluca, vestido y guantes para hornear, metido completamente en el personaje. Él mismo dijo que se divirtió mucho dándole voz a Mrs. Sour y que era la mejor experiencia cinematográfica que había tenido desde Julio César. Marlon Brando, quien era conocido por ser alguien con el que era particularmente difícil trabajar, quien para sus actuaciones en El Padrino y Apocalypse Now necesitaba que le dieran sus líneas porque no le importaba lo suficiente como para aprenderlas, está tan emocionado de finalmente poder interpretar un papel que nunca en su vida tuvo la oportunidad de interpretar, que estaba dispuesto a ponerse un traje completo para grabar sus líneas en una película animada y trabajar con emoción, incluso cuando necesitaba respirador y estaba muy frágil de salud. He gave me all of Judy's records. Same pills, too. I'm somewhere over the rainbow right now. Este video no existe para explicar The Lighthouse. Si hiciste clic para eso, siento decirte que te vas a ir decepcionado. Primero que nada, porque el enfoque de mi canal no es ese. No estoy aquí para explicar algo que no requiere ser explicado. La gente que hace ese tipo de videos donde dice explicar películas confusas como El Faro, Aniquilación, El Resplandor, entre otras, ve a las tramas de las películas como un problema que debe ser resuelto, en lugar de una obra artística que debe entenderse e interpretarse desde un punto de vista personal. Este video no es la explicación definitiva del Faro, es solo mi interpretación acorde a mis conocimientos y mi investigación, y espero que eso ayude a la gente que ve el video a alimentar su propia interpretación. Eso es lo hermoso del análisis crítico de una obra artística. Pueden existir muchas interpretaciones al mismo tiempo y no necesariamente tienen que ser incorrectas. Para aprender más sobre la decodificación de metáforas, vean el video sobre Aniquilación de Dan Olson, donde habla más a fondo de esto, que yo por mi parte me voy a concentrar en hablar de la película en una forma más filosófica y analítica. El Faro no es una película que debas entender diegéticamente, es una que debe ser entendida metafórica y temáticamente, y las metáforas que utiliza son muy directas. En ningún momento te oculta que esta película es, en gran parte, sobre masculinidad, poder y control, y cómo esto nos lleva a relacionarnos con otras personas. The Lighthouse es la historia de dos hombres que se vuelven locos lentamente en una pequeña isla, separados del mundo y obligados a convivir entre ellos, incluso si claramente se desagradan el uno al otro, ya sea físicamente o ideológicamente, siempre con la constante del faro a la distancia, su figura, su sonido, su luz. Esta gigantesca estructura nunca desaparece de su mente. Una de las primeras cosas que te dan a notar como el faro es sobre masculinidad de género es que la figura central de la película es literalmente un objeto fálico, probablemente la figura fálica más obvia de la historia de la humanidad, después de los obeliscos. Se han derramado litros de tinta para hablar de cómo los faros son como penes imponiendo la superioridad del hombre sobre la naturaleza, violando los cielos mismos. Metafóricamente hablando, no hay nada más cercano a poner un pene gigantesco en tu película u obra de arte que un faro. Y de igual manera que el faro y su simbolismo fálico, la masculinidad es una fuerza constante en la película. No hay ningún momento que este no esté llena de ella. Esta es una película que no podría existir si los dos protagonistas no fueran hombres. Las relaciones intrapersonales y de poder que existen entre ellos son unas que solo pueden existir entre dos hombres cisgénero, y es por eso que la masculinidad es tan importante para la película. Pero para entender por qué sucede esto, debemos hablar sobre el género y cómo el faro nos recuerda que esto es un performance, una actuación que presentamos al mundo. Existe una diferencia entre género, que es la forma en la que nos identificamos en relación a las nociones preconcebidas y roles sociales que existen en lo que tradicionalmente llamamos género, y la expresión de género, que es la forma en la que cada persona expresa su género ante el mundo.
Mientras lo más común es que el género de una persona y su expresión de género coincidan socialmente en lo que esperamos de cada una, es decir, en términos binarios, que una persona que se identifica como hombre tenga una expresión de género masculina y una persona que se identifica como mujer tenga una expresión de género femenina, esto no es necesariamente siempre así. Para entender esto voy a poner el ejemplo de dos personajes ficticios que son AMAP, lo cual son siglas en inglés para Assigned Male at Birth, o asignado hombre al nacer, Lily de Zombieland Saga y Astolfo de Fate. Lily es trans, no existe forma de negarlo. Ella es Emma, pero vive su vida como mujer. Se niega a ser llamado chico o a asociarse a cualquier cosa masculina. Es decir, literalmente se muere de un ataque cardíaco por disforia tras ver cómo le está empezando a salir barba. Incluso si es Emma, su género es el de mujer. Por otro lado, Astolfo nunca niega que es hombre. En ningún momento pide a otras personas que se refieran a él como mujer y parece estar cómodo con su masculinidad. Sin embargo, su expresión de género, lo que le muestra al mundo, es altamente femenino. No significa con esto que sea mujer, solo significa que él se siente cómodo expresando su género, que es el de hombre, de una forma que se considera tradicionalmente femenina. A grandes rasgos y para lo que nos importa el video, esta es la diferencia entre género y expresión de género. Género es lo que una persona sabe sobre sí misma y cómo se identifica, mientras que la expresión del género es la forma en la que le muestra al mundo a sí misma cómo expresa su género. Y como puedes ver con Astolfo, para ser hombre no tienes que ser súper masculino. Lo mismo aplica para las mujeres, quienes no tienen que ser femeninas para seguir siendo mujeres. Pero para la sociedad en general esto no es así. Muchas veces ante los ojos del público y a primera vista, la expresión del género y el género son lo mismo. Porque como sociedad tenemos muy arraigadas las ideas de lo que es el género. Algo binario, inamovible y plagado de estereotipos. Es decir, muestra a tus papás una foto de Astolfo sin contexto y pregúntales cuál creen que es su género y muy probablemente te dirán que es mujer. Advertencia, Dani Z no recomienda mostrarle una foto de Astolfo a tus papás, ni se hace responsable de las incómodas conversaciones que esto puede causar, como frutas y verduras. En esta forma, no importa que Astolfo se identifique como hombre, su expresión de género causa que el mundo lo quiera poner en la cara de mujer. Lo cual obviamente puede causar muchos problemas, limita nuestra expresión de género y hace que gente que sea trans o no conformista de género se encuentren en peligro de acoso o constantemente teniendo que validar su identidad de género al público. Pero también es por eso que se dice que el género es una actuación, una performance para el mundo entero de cómo queremos ser percibidos. Es, después de todo, la forma más fácil del que el mundo nos acepte como nuestro género. Si una mujer trans quiere ser aceptada socialmente, la forma más fácil de hacerlo es actuando de maneras que tradicionalmente consideraríamos femeninas, que su expresión de género coincida con su género. De la misma forma, si eres hombre, ya sea cis o trans, y quieres que el mundo te perciba como hombre, debes expresar tu género con lo que asociamos tradicionalmente a la masculinidad. Lo malo con eso es que, culturalmente, la masculinidad es asociada a muchos aspectos negativos o dañinos que pueden lastimar, tanto al hombre practicándola como a la gente que le rodea. Estos aspectos negativos, de los cuales exploraremos algunos en el video, es lo que llamamos masculinidad tóxica. Como yo sé que van a salir 20 videos respuestas de 2 horas hablando de cómo digo que ser hombre es malo y esas cosas, no es lo que digo. Masculinidad tóxica es solo asociar conductas negativas o nocivas al hecho de ser hombre. Y como esto termina dañando a los mismos hombres en el proceso al crearles una idea venenosa en su cabeza de cómo se deben comportar solo por ser hombres. Van desde cosas tan pequeñas como asumir que los hombres siempre quieren sexo y solo piensan en eso, hasta cosas más graves como implicar que la violencia y la agresividad son acciones inherentemente masculinas. De esta forma, socialmente hablando, si uno intenta hacer que su expresión de género sea masculina para que el mundo le perciba como hombre, corre el riesgo de caer en estos estereotipos y actitudes sociales tóxicas que hemos llegado a asociar a la masculinidad. Es por eso que, en El Faro, es importante que existan al menos 2 personas en la isla. No solo porque el confinamiento solitario nos vuelve locos, sino porque si los personajes estuvieran solos, no importaría la expresión de género que tuvieran. No habría nadie para decirles que son menos o más hombres por hacer cosas que no se consideramos tradicionalmente masculinas. Podrían andar bailando como bailarinas por toda la isla mientras cantan los éxitos de Ariana Grande y no escucharían jamás las palabras "eso no es muy masculino de tu parte". Pero cuando Howard y Wake están juntos en El Faro, estos cambian por completo. De repente, tener una sola persona en la isla es como tener a toda la sociedad mirándote. Son jueces y juzgados al mismo tiempo. Deben de proyectar cierto tipo de masculinidad para poder vivir en paz como hombres solos en medio del océano. Y no cualquier clase de hombre, un hombre del siglo XIX, aún más rígido que la masculinidad de hoy en día. Howard y Wake deben jugar un papel que esperan socialmente de ellos, incluso si están solo para las otras personas. Pero esto claramente les afecta. Constantemente tener que ser lo que el otro espera de su hombría los enloquece, los aleja y los hace hacerse daño. No es raro que uno de los protagonistas sea Robert Pattinson,
un hombre que básicamente empezó su carrera interpretando a un hombre que no es tradicionalmente masculino, y que, acorde a muchos, era el epítome de la falta de masculinidad por ser un vampiro brillante en una saga dirigida a niñas. Era el actor perfecto para Thomas Howard, un hombre que constantemente es juzgado por su superior por no estar tan acostumbrado a trabajos manuales y tradicionalmente masculinos. Durante toda la película, Wake profesa esta idea de que el trabajo te va a hacer un hombre, que ser abusado, soportar condiciones miserables de trabajo y ser mandoneado por otras personas es sinónimo de hombría. Howard es tratado como un animal, no existe otra forma de decirlo. Él es el que se encarga de los trabajos más demandantes, limpieza, mantenimiento del faro. Según Wake, esto le va a curtir y lo va a volver una mejor persona, apreciando el valor del trabajo duro. Claro, mientras este no hace nada más que cuidar la luz y cocinar por las noches. Wake constantemente lo compara con un perro, que debe obedecer sus órdenes sin ninguna clase de queja. Lo deja hacer trabajos mal que claramente aún no sabe hacer solo para tener el poder de regañarlo y humillarlo, como la escena del aceite. Lo pendejea e insulta su inteligencia. No puede pasar un segundo sin hacerlo sentir como basura. Wake se siente como un dios, que lo que dice es ley y que Howard no puede hacer nada para contradecirlo. Pero, ¿no es eso cierto? Como su jefe, Wake tiene una cantidad de poder inmensa sobre Howard. Si él lo decide, en cualquier momento le puede quitar su pago o hacer que lo despidan. No importa si Howard es físicamente más fuerte, el poder social y estructural que tiene Wake supera en creces a cualquier cosa que pueda hacer. Lo único que puede hacer es bajar la cabeza y recibir sus insultos, porque cualquier señal de agresividad haría que lo perdiera todo, como si se tratara de un esclavo y su amo. Howard de hecho hace una referencia a esta relación de poder en una parte de la película, donde dice que él no tomó este trabajo para ser tratado como un esclavo o una ama de casa. Es de notar cómo Howard pone al mismo nivel el ser un esclavo y ser una ama de casa, un trabajo que tradicionalmente asociamos a las mujeres, en especial a las esposas. Ante los ojos de Howard, Wake lo está emasculando, le está quitando su hombría al hacerlo trabajar en las labores del hogar, de limpieza y de básicamente cuidar de Wake como si fuera su esposo. Ser comparado con una mujer es lo mismo que ser un esclavo, es malo, es denigrante, le quita toda la dignidad a Howard, y Wake lo sabe, por eso lo hace, quiere recordarle quién tiene el poder y quién no. ¿Qué mejor forma de hacerlo que haciendo una comparación de la estructura de poder más conocida? El matrimonio tradicional, en el cual es el hombre el que toma todas las decisiones, quien tiene agencia y es la cabeza del hogar, mientras que la mujer es la cuidadora, la que se encarga de mantener la casa limpia y de servir al esposo. Estar en un rol tradicionalmente femenino hace a Howard sentirse como un esclavo, como si lo estuvieran castrando. Y lo peor es que no puede hacer nada, porque Wake tiene tanto poder sobre él que con una sola palabra podría arruinarle la vida si así lo quisiera. Back together from scrap and then do it all over again. You'll do it, and by God and by golly, you'll do it, smiling lad, 'cause you like it. You like it 'cause I says you will. Contradict me again, and I'll dock your wages. En la dialéctica hegeliana se nos presentan dos figuras, la del amo y la del esclavo. Ya expliqué sobre eso en un video anterior, así que si no lo han visto les recomiendo checarlo. Debería aparecer en la tarjeta de arriba en unos segundos. Pero para lo que nos importa en este video, Hegel decía que en nuestra sociedad actual existen dos clases. Los amos, que son los que dominan y tienen el poder sobre los esclavos. Este poder puede ser político, económico o directamente físico. Y no existe una mejor demostración de esta dialéctica que en el faro, donde están dos hombres solos en medio del océano, y uno, por el poder que le fue conferido anteriormente, es el amo. Así que el otro toma el único rol que queda, el del esclavo. Pero Wake no está contento con tener todo el poder económico y social sobre Howard. No, claro que no. El amo nunca está contento con esto. Siempre debe haber algo más. Deben creer que su poder se lo ganó con arduo trabajo, que lo que está haciendo por Howard es algo bueno y que lo va a volver mejor, que lo hará más hombre, que el abuso que seguramente él también recibió cuando estaba en el lugar de Howard es lo que lo hizo el hombre que es ahora, y que es su obligación hacerle lo mismo a su joven empleado. Wake siempre debe tener la razón. En cualquier interacción que tiene con Howard, este siempre debe ganar. Siempre debe estar encima de todo. No deja de llamar al perro a Howard, incluso si sabe que lo molesta más no poder. No, lo hace porque sabe que le molesta y que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Es el constante recordatorio del poder que tiene sobre él, que es como un perro, un animal que debe soportar el abuso y nunca quejarse, que tiene suerte de estar trabajando y que debería agradecer ser tratado así porque algún día, quizás, él estará en el lugar de Wake y podrá hacer lo mismo. Pero esto no es verdad. El viejo solo abusa de su poder porque puede. Porque puede, debe. Mientras todas las promesas que le hacen a Howard de que el trabajo duro lo hará mejor persona y un hombre no son nada más que promesas vacías sin ninguna importancia para él. Está cansado de que le digan esto. Sabe que es una mentira para justificar el abuso que recibe y ya no la quiere escuchar. Sometime soon I'll raise my own roof. Somewhere up country. No one to tell me what for. Volveremos con más Lighthouse después de estos mensajes.
Él es quien es y nadie se le parece. Cantante, charro, enamorado, motociclista y muy toro. El gran Pedro Infante. Conozca su vida detrás de las cámaras y conserve para siempre fragmentos de sus mejores y más gustadas películas y canciones. Adquiera este fabuloso videocassette y llévese de regalo un audiocassette de nuestro Pedrito. No espere más. Pedro Infante tiene mucho que contarle. Pídalo al 420-1020. Del interior marque 915. Este video fue elegido por los mecenas de más de $5 en YouTube, Twitch y Patreon. Mecenas como Anónimo, Cassandra Campa, César López, Valentín Caramargo, Whip, Axelart, Frito, Antonio Ángeles y L. Muchas gracias por su continuo apoyo. Tú como ellos puedes ayudar al canal uniéndote a YouTube, suscribiéndote en Twitch o siguiendo el enlace de patreon.com/talkinvidia que aparece en pantalla. Y si no puedes ayudar de esta manera, recuerda que comentar, compartir y darle like ayuda mucho al video para ser favorecido por el algoritmo. Ni hablar, el que sabe, sabe. Y si alguien sabe de México, es Vicente Fernández. Así como Cacique sabe de quesos, cremas y chorizos hechos al más puro estilo mexicano. Hágale como Vicente Fernández, en su casa sirva solo lo mejor. Cacique. Por eso, si le falta sabor a su comida con Cacique. ¿Le falta? Le faltaba, mijo. El Faro es bastante gay, no hay otra forma de decirlo. Usa su homoerotismo como una herramienta para crear terror, pero a diferencia de películas antiguas donde el miedo era que el villano o enemigo era gay o codificado como gay, aquí el terror viene de la necesidad de nuestros protagonistas de ignorar sus sentimientos el uno por el otro, y a los extremos que están dispuestos a ir para hacerlo. Se implica durante la película que Howard tenía sentimientos por su antiguo compañero de trabajo, y que por esa misma razón lo dejó morir cuando ocurrió el accidente, porque no podía lidiar con la atracción que sentía por él. Y mientras esto nos da a entender que Howard es probablemente bisexual, Wake es claramente gay. Mientras tenemos muchas, y cuando digo muchas, en serio me refiero a muchos momentos en los que Howard se ve deseoso del cuerpo femenino, el único momento en el que vemos a Wake siquiera mencionar a una mujer es cuando Howard le pregunta si alguna vez estuvo casado y este le responde que sí, pero que después de 13 años como marinero terminó dejándolo. Y con todas las mentiras que este hombre dice durante la película, no sería extraño que esta fuera otra de ellas, especialmente cuando nunca lo vuelve a mencionar. Lo que sí hace muy seguido es hablar de lo atractivo y lindo que es Howard. What wrong such a one as ye to this damned rock? Such as what? Pretty as a picture. Claro, lo hace a forma de broma, pero igual lo hace varias veces en la película y es muy posible que esté usando la broma como excusa para decirle lo que en realidad piensa de él. Y como ya lo dije, se comportan como una pareja casada, una muy tóxica, pero siguen siendo como una pareja. Existe una escena donde después de ponerse una pedota cambian sus aparatos para fumar. Wake está fumando un cigarrillo mientras Howard está fumando una pipa. Nada de esto es heterosexual, estos hombres tienen sentimientos el uno por el otro, lo cual se complica con las relaciones de poder que existen entre ellos. Cuando están en el trabajo, Wake actúa violento y controlador, obligando a Howard a seguir todas sus instrucciones como si fueran las palabras de Dios. Pero cuando están en la mesa para cenar, intenta ser su amigo y entablar conversaciones. Y cuando Howard no quiere interactuar con él de esta manera, y con justa razón, después de cómo lo trata durante las horas laborales, Wake se enoja y lo obliga a participar en esta amistad que solo existe en su cabeza. Pero esto es imposible. Para que exista una amistad, los integrantes de esta tienen que ser pares. A esto agrégale la necesidad patológica de Wake por siempre tener la razón, siempre ganar, siempre ser el que está en lo correcto y de dominar a Howard. No es sorpresa que no pueda acercarse a él y tener una relación normal. Wake quiere las dos cosas al mismo tiempo. Quiere que Howard sea su amigo, pero sin dejar de ser su superior y dominarlo. Y eso simplemente no se puede. Es imposible no notar las similitudes entre estos dos y una relación de pareja abusiva, donde Howard es la víctima. Wake le grita y le maldice porque no le gusta su comida. Cambia rápidamente de hacer buenos gestos a agredirlo físicamente. Ignora sus emociones y opiniones, diciéndole que él siempre está en lo correcto. Lo trata bien, no como una forma genuina de mostrar cariño, sino como una forma para que baje su guardia y pueda abusar aún más de él. Y por supuesto, cómo olvidar el momento en el que Howard finalmente decide huir de ese hombre que tanto daño le hace, y este le grita: no como una amenaza, como una necesidad de controlar, sino como alguien completamente aterrado de ser abandonado por la única persona a la que ama. Y el gaslighting, todo el gaslighting. And I knew you was mad when you smashed up that lifeboat just now and chasing me with an axe trying to kill old Tom.
Mucha gente ha dicho que esto demuestra que los personajes están tan locos que ya no saben qué está pasando. Y si tú eres uno de estos, pues felicidades, eres víctima del gaslighting de Wake. Eso es lo que él quiere, que Howard, y por consecuente el espectador, dude de su propia sanidad mental, que sienta que su realidad es una mentira, para que sea más fácil de manipular. Todas las mentiras que Wake le cuenta a Howard están ahí para tener aún más control sobre él. Y por supuesto, cómo olvidar el epítome homosexual de la película, cuando ambos hombres están bailando lenta y románticamente, comparten una profunda mirada a los ojos, acercan sus labios y se empiezan a sacar la mierda a golpes. Pero obvio que tienen que hacer esto, no pueden permitirse un solo momento de debilidad o vulnerabilidad frente al otro, porque de lo contrario no se verían masculinos. Durante toda la película, esto es lo más cercano que tienen a un contacto real, y es uno violento, ya que deben reafirmar su masculinidad golpeándose los unos a los otros, para alejar los pensamientos gays de su cabeza. Two bros chilling in the hot tub, 5 feet apart 'cause they're not gay. Los humanos somos criaturas que necesitamos el contacto. Es algo grabado en nuestro ADN. Los lazos y las relaciones se refuerzan con tan solo tocarnos los unos a los otros. Es algo que nos viene por naturaleza, que en serio necesitamos para desarrollarnos socialmente. Pero a los hombres se les niega esta parte de su naturaleza. Al menos con otros hombres. Vemos como normal y natural que las niñas se tomen de la mano, se abracen y en general tengan relaciones con mucho contacto físico cariñoso. Pero si viéramos a dos niños comportándose de esta manera, mucha gente inmediatamente pensaría que son gays y que tienen una relación romántica. Es por esto mismo que a los niños les gusta tanto el juego brusco, porque es la única forma socialmente aceptable que tienen de tocarse los unos a los otros. Lo cual viene con las implicaciones negativas y peligrosas donde la única forma de expresar sus emociones físicas, al menos entre ellos, es a través de la violencia. No me gustó el nuevo God of War, por muchas razones, pero existe una cosa en ese juego que me gustó de verdad, y es una escena al principio, cuando Kratos le está enseñando a Atreus a cazar. Es uno de los momentos más importantes en la vida del niño, donde aprende a que a veces, para sobrevivir, va a tener que quitar una vida, y esto claramente le afecta. Llora y se resiste a terminar el trabajo. Es en este momento en que Kratos, gentilmente, toma la mano de su hijo y fuerza su cuchillo en la garganta del animal, terminando el trabajo y teniendo un momento de conexión única con él. Pero unos momentos después, mientras Atreus llora desconsoladamente por lo que acaba de hacer, Kratos intenta tocar la espalda de su hijo para consolarlo, pero al final decide retirar su mano. No sabe cómo hacerlo, no tiene una forma de conectarse con su hijo que no sea la violencia y la agresión, y mientras ayudarla a terminar una vida es algo que casi le sale natural, se queda congelado ante el prospecto de hacer algo tan sencillo como consolar a su hijo mientras llora. Esta es la clase de tortura a la que los hombres se someten por querer mantener un estándar de masculinidad. La aversión social al contacto aísla a los hombres, los atrapa en prisiones de su propia construcción, donde se niegan el contacto, el cariño y la atención que tanto necesitamos como humanos, solo permitiéndose canalizar esas emociones en violencia y la necesidad de dominar. Y sí, yo sé que 2 o 3 genios van a decir en los comentarios que naturalmente los hombres somos más violentos y necesitamos dominar, o alguna cosa sobre ciencia falsa con lobos alfas y betas o la temida langosta, pero esto no es necesariamente cierto. La violencia es una cualidad humana, no solo de los hombres, y la gran mayoría de las cosas que consideramos como masculinas son comportamientos aprendidos culturalmente, que se volvieron normalidad con las generaciones que los fueron pasando. Nada de esto es natural. Los primeros humanos aprendían jugando, sin restricciones de género. Todos los niños aprendían juntos, podían tener relaciones físicamente cercanas sin importar su género, una donde no se restringía el contacto físico. Pero como ahora se piensa que si 2 hombres tienen una relación físicamente cercana, necesariamente son gays, y como culturalmente hablando, ser gay es algo negativo, femenino y que debe ser eliminado, pues no se les permite. Compáralo con las chicas y cómo tienen relaciones que les permite tocarse platónicamente, y cómo pueden expresar ese lado inherentemente humano de ellas mismas, sin miedo a que les digan algo o que las juzguen. Y sí, no hay nada de malo con ser gay, y pensar que eso te hace femenino es inherentemente tóxico y estúpido. Es sumamente machista pensar que solo porque algo o alguien es femenino es inferior o debe ser humillado. Pero aún así, prohibirles un comportamiento humano a los niños solo por miedo a parecer gays es algo sumamente abusivo y triste. Y no me vayas a decir que eso ya no ocurre, que ya nadie ataca a los hombres por mostrar comportamientos tradicionalmente femeninos o no masculinos, cuando aún veo gente tirar insultos como mangina o maricón en mi caja de comentarios, haciendo toda clase de comentarios que directamente atacan a mi masculinidad, lo cual no me importa, pero lo he visto en muchas partes y con mucha gente distinta. Juzgar a los hombres por no entrar en una estricta caja de lo que es o no es ser hombre aún ocurre, y en The Lighthouse vemos el extremo final de esto.
Cuando veo The Lighthouse y su representación tan acertada de la masculinidad tradicional, pienso en el niño al que le hicieron bullying hasta suicidarse por ser gay. Los padres que no han abrazado a sus hijos en años porque no lo ven como algo correcto o lo sienten antinatural. En Terry Crews, conteniendo las lágrimas mientras testificaba del abuso sexual que sufrió y como muchos hombres se burlaron de él por dejar que ocurriera. En Marlon Brando, emocionado por primera vez en años de actuar porque iba a interpretar a una mujer, algo que nunca pudo hacer sino hasta unos meses antes de morir. Casi como un último deseo, a pesar de ser un deseo ferviente que lo hizo dar su 100% incluso cuando está en los últimos momentos de su vida, débil y frágil. Pienso en todos los hombres y niños que sienten a la masculinidad como una jaula que no los deja extender las alas y comportarse como ellos quieren por el temor a ser ridiculizados, humillados, abusados y alejados. Pienso en dos hombres, solos, en medio del océano, haciendo un espectáculo de su masculinidad, golpeándose entre ellos, negando sus sentimientos y dejando que su masculinidad tóxica los consuma hasta que finalmente ya no pueden más. Hegel nos dice que en las relaciones humanas existen dos clases, el amo y el esclavo. El Faro nos recuerda cómo estos roles están intrínsecamente relacionados con la masculinidad tradicional y lo que esperamos de un hombre. La masculinidad es dominio, agresividad, imponerte ante los demás. Es una jerarquía donde siempre debes intentar estar hasta arriba. Hegel nos habla de cómo en una sociedad basada en el abuso de poder y la dominación, el sueño más grande del esclavo es el de algún día poder llegar a ser el amo, de poder devolver el abuso que ha sufrido por años. El ejemplo clásico de esto es el como un hombre, después de ser abusado y explotado en el trabajo, llega a su casa a abusar y maltratar a su esposa e hijos, porque estas jerarquías de poder son todo lo que conoce, y si tiene poder, aunque sea un poco, debe abusarlo. Creo que todos hemos tenido un jefe como Wake, una persona prepotente y mezquina, que se regodea en el poco poder que tiene sobre sus subordinados, en la habilidad de poder forzarlos a hacer lo que él quiera sin que puedan negarse, de darles tareas imposibles o mal planificadas para verlos fallar, de darles instrucciones vagas para después gritarles, que busca hasta el más mínimo detalle de nuestras acciones para ver qué hicimos mal y cómo reprimirnos, haciéndole la vida miserable a sus trabajadores porque es la única forma que puede darle sentido a su existencia sin agencia, fuera del lugar de trabajo. Hablamos mucho de los milmillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, de cómo su acumulación de riqueza es amoral y la forma en que abusan a sus trabajadores es lo que les permite tener tanto dinero. Pero creo que también es necesario hablar de la gente como Wake, los gerentes, managers y supervisores que cuando tienen un poco de poder lo usan para abusar y sentirse como reyes, e incluso si son algo tan pequeño e insignificante como un gerente en un supermercado o el encargado de un faro en medio de la nada. No es sorpresa que Howard se volviera loco en compañía de este aborrecible sujeto. A él no le molesta la soledad. De hecho, le agrada. Su sueño más grande es comprarse una cabaña en el bosque y estar solo en paz y tranquilidad. Lo que termina rompiéndolo es la forma en la que Wake lo maltrata. Lo trata como mula de carga, como escoria, como un perro al que le puede golpear, maltratar y encerrar. Y si bien tratar a la gente como animal es una buena forma de someterlos, dominarlos y controlarlos, debe recordar que hasta el perro más sumiso, después de ser humillado, maltratado y violentado, eventualmente te va a morder. Lo primero que Howard hace después de imponer su dominancia física sobre Wake es empezar a comportarse como el amo, el abusador y el dominante. Lo obliga a ladrar como un perro e intenta enterrarlo en una tumba mal hecha. Inmediatamente su mente va a usar el poco poder que tiene para abusar de otras personas. ¿Es esto lo que es la masculinidad tradicional? ¿Una constante lucha de dominación y control? ¿De imponerte sobre otros hombres por medio de la violencia como animales? ¿De soportar abuso, maltrato y denigración con la esperanza de que algún día ser tú el que haga esto? El Faro nos muestra el extremo de la masculinidad tradicional. Mientras otros te quieren vender esto como un punto de orgullo y poder que muestra lo verdaderamente grande que pueden ser los hombres, lo que vemos aquí es a lo que nos lleva a estos ideales tóxicos de lo que debe ser un hombre para encajar en la sociedad. Dos hombres, borrachos, dudando de su propia realidad, lastimándose el uno al otro, peleando constantemente por dominar y controlar al otro, incapaces de conectar y finalmente siendo destruidos por sus propias manos, encerrados en un círculo de abuso y de poder del que nunca podrán escapar. Un video cargadito temáticamente pero que ya tenía muchas ganas de hacer. El día de hoy les quiero recomendar algo particular. Aparecía en el pila de la literatura de los gordos bastardos, hablando sobre un libro que me gusta mucho pero nunca he podido hablar en el canal, Estados Unidos de Japón. Así que no olviden checarlo, la tarjeta como siempre está en los últimos 20 segundos del video. Talkingvidia es una realidad gracias al apoyo de los marineros que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkingvidia siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/Talkingvidia.
o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles que es de mala suerte matar a una gaviota. Hasta la próxima.